Gracias por tu amor, gracias por tu infinita misericordia, gracias por la paz y por el gozo en nuestras vidas. Gracias por una semana de trabajo, Señor. Gracias por este día, el día del Señor. Hoy hemos venido a celebrar, hoy hemos venido a regocijarnos, a tener comunión con nuestros hermanos. Oh Dios, te alabamos, te adoramos, glorificamos y bendecimos tu nombre. Tuya es la honra, la gloria, la alabanza y la adoración. Bendecimos tu nombre en esta mañana. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no se olvide de ninguno de tus beneficios. Tú eres quien sacia de bien nuestra boca, de modo que nos rejuvenezcas como el águila. Tú eres quien perdona nuestros pecados. Tú eres quien sacias de bien nuestra boca. Tú eres quien nos viste de favor y de misericordia. Gracias te damos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos estudiando la primera epístola de Juan y estamos allí en el capítulo 5. Les invito para que juntos podamos leer la palabra de Dios. Ustedes me pueden seguir allí. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 6, 7 y 8. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Hace algunos meses estuve leyendo el libro de John McDowell, Más que un carpintero. Este es un libro apologético en el que McDowell prueba la veracidad de Cristo por medio de las evidencias tanto internas en las Escrituras como externas fuera de las Escrituras. John McDowell era un estudiante de derecho y él, al igual que muchas personas, tenían preguntas acerca de el propósito de la vida y la razón de la existencia. Y mientras estudiaba en la universidad, en la Facultad de Derecho, él se seguía haciendo estas preguntas. Pero un día se inquietó al ver a un grupo de estudiantes que eran diferentes a los demás. Eran un grupo cerca de 8 personas, 6 alumnos y 2 profesores. Ellos siempre estaban contentos, siempre se veían diferentes a los demás. Y le preguntó a una de las jóvenes que pertenecían a este grupo si por qué era diferente. Y ella le respondió sin vacilar: Cristo Jesús. Él dijo: no creo en Jesús. Sin embargo, él no estaba esperando esta respuesta. Luego fue desafiado para
encontrar evidencias que negaran la veracidad del Cristo histórico de la Biblia. Y él se embarcó en este propósito. Ahora él quería demostrarle a estos jóvenes que estaban equivocados, y diligentemente empezó a investigar en la Biblia y en las bibliotecas, aún no solamente de Estados Unidos, sino de Europa. Dejó la universidad para investigar acerca de Jesús. Y luego de un tiempo, al investigar, se dio cuenta de que realmente las evidencias eran aplastadoras, que no podía escapar de las evidencias de esta terrible realidad. Amados hermanos, hoy estaremos estudiando este texto desde una tónica apologética. Y cuando Juan comienza la epístola, comienza de manera apologética. Y él dice, lo que era desde el principio, capítulo 1, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo que Juan está haciendo es mostrar unas evidencias de testigos oculares, de personas que vieron al Cristo, que fueron testigos de la encarnación y de la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Habían en ese tiempo grupos herejes como los docetistas, los cuales negaban la encarnación de Cristo. Recuerden que Juan en el capítulo 4 había dicho que el que no confiesa que Cristo ha venido en carne, este es el anticristo. Los docetistas no creían en la encarnación de Jesús. Más adelante se van a conocer como los gnósticos. Ellos no creían en la encarnación de Jesús. Más adelante se va a levantar un hombre arrio, el cual va a ser un hereje que va a atacar la doctrina de la deidad de Jesús. Así que ahora Juan en el capítulo 5 va a presentar unos testigos que prueban la deidad y la obra de Cristo. Cuando hablamos de deidad, nos referimos a la divinidad de Jesús. Es decir, lo que estamos diciendo es que Cristo es Dios, que Él es divino. Juan nos ofrece 3 testigos en la tierra y 3 testigos en el cielo. Estos testigos van a probar la obra y el plan de redención desde la eternidad y que fue efectuado por nuestro Señor Jesucristo. Pues en esta mañana estaremos hablando de los 3 testigos. Los 3 testigos
primera instancia, los tres testigos en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Versículo 6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Versículo 8. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Sin lugar a duda, Juan sigue defendiendo la obra de Cristo de aquellos que negaban su encarnación, es decir, los docetistas. Pero en esta ocasión, él prueba la humanidad de Cristo en la obra de la cruz, cuando Jesús fue traspasado por aquella lanza y de su costado salió agua y sangre. Esto lo registra el mismo Juan en San Juan, capítulo 19, versículo 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Esto nos lleva de inmediato a la obra de la cruz. En aquel momento en que Cristo estaba crucificado en el madero de la cruz y un soldado toma una lanza y traspasa el costado de Jesús, inmediato sale sangre y agua. Su cuerpo era completamente humano. De su costado salió agua y sangre. Pero también esto prueba la necesidad de la humanidad, la necesidad que tiene la humanidad de una purificación. Recuerdan que en los ritos ceremoniales había un momento de purificación en donde los mismos sacerdotes eran purificados y lavados, y luego entonces ofrecían los sacrificios. Pero también en esa misma ceremonia la sangre del animal era símbolo de esa purificación y del lavamiento de los pecados por medio de ese rito de la expiación. De manera que a través de la obra de Cristo, de su sangre vertida en el madero de la cruz, Él estaba haciendo una purificación. Él estaba lavando nuestros pecados. Él estaba lavando nuestras vidas por medio de su sangre. Efesios capítulo 5 se nos dice que fuimos lavados por medio del lavamiento, por medio de la palabra de Dios. Nosotros hemos sido, y cada persona y cada creyente ha sido lavado por medio de la sangre preciosa de Cristo. El agua y la sangre son elementos usados en la purificación ceremonial. La sangre, la cual era rociada como expiación por los pecados. En Cristo hemos sido lavados y purificados. En Cristo hemos sido perdonados. Él es nuestra justificación y por medio de la fe nosotros obtenemos esa justificación por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados y reconciliados
Y ahora Cristo un día nos ha de presentar a nosotros ante el Padre como una iglesia santa y gloriosa. Ahora, Cristo ha llevado la maldición de la ley. Cristo ha llevado nuestros pecados en el madero de la cruz. A través de Él y por medio de Él somos nosotros perdonados y reconciliados y justificados, habiendo sido purificados en el lavamiento del agua por medio de la palabra de Dios. Efesios capítulo 5, 25 y 27. Y aquí también vemos la obra misma del Espíritu Santo, porque es a través del Espíritu Santo que la obra de Cristo es aplicada a nuestros corazones. Tenemos a estos testigos que prueban la obra de Cristo, que prueban la humanidad de Cristo, que prueban el sacrificio de Cristo, su sangre, el agua botando de su costado y el Espíritu Santo aplicando la obra de Cristo en el corazón de los hombres, a fin de que puedan ser justificados y ser perdonados y obtener la salvación por medio de Cristo. Es el Espíritu Santo el que aplica esa obra en el corazón de los hombres. Estos tres, el agua, la sangre y el Espíritu, son pruebas infalibles de la obra de Cristo. Son testigos aquí en la tierra. Recordemos, hermanos, que cuando alguien va a presentar un caso frente a un juez, debe de presentar pruebas que testifiquen aquel caso. De igual manera, los jueces tienen que tener pruebas para condenar a aquellas personas que están siendo juzgadas. Juan nos está presentando tres pruebas aquí en la tierra que testifican, que dan testimonio de la obra de Cristo, que dan testimonio tanto de su encarnación, de su humanidad, como también de su deidad. Así como en los tribunales se exigen pruebas para probar un hecho, la Biblia nos ofrece pruebas, tanto internas como externas. Podemos encontrar aquellas pruebas que dan testimonio de la veracidad del Cristo histórico, del cual Juan nos ha venido hablando. Del Cristo histórico que, aunque muchos lo niegan, las pruebas son tan abundantes que cualquier persona, al someterse, al igual que McDowell, a investigar esta verdad, termina siendo convencidos por esta verdad. El problema que enfrentan quienes cierran los ojos a estas evidencias es que permanecerán en error, permanecerán en tinieblas, y es así como muchas personas se niegan a escuchar las verdades de la Biblia, se niegan a estudiar y a comprobar si realmente la historia de Jesús, la historia de Cristo es una verdad, y simplemente cierran sus ojos y sus oídos y dicen: no existe o nunca existió. Ahora, ya hemos visto los testigos en la tierra. Ahora miremos los testigos en el cielo.
los tres testigos en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Tres testigos se presentan como una prueba infalible de la obra de redención. Estos testigos son como un testimonio firme de la verdad que transforma el corazón del hombre. Solo a través de la obra de Cristo hay salvación. Solo a través de Cristo. Este texto es el texto más claro que nos habla acerca de la Trinidad. Sin embargo, este texto no es aceptado por la mayoría de las personas. Este texto es un texto que es criticado. Es criticado por un movimiento que se llama la crítica textual. Los críticos que aceptan la Trinidad dirían que no se necesita este texto para probar la Trinidad. No se necesita este texto para probar la Trinidad. Mientras que otros que niegan la Trinidad simplemente dirían: este texto no está en los manuscritos más antiguos. Con respecto a este texto, hay algunos que, como la crítica textual, hay algunos que niegan total y abiertamente este texto, mientras que hay otros que lo ponen en tela de juicio. La crítica textual no es algo nuevo, siempre ha existido. Incluso antes que la Biblia fuese escrita o comenzase a escribirse, ya Satanás había puesto en tela de juicio el mandato de Dios y engañó a Eva y a Adán. Fueron engañados. De la misma manera, en el primer siglo existieron personajes herejes como Marción, como Arrio, los cuales atacaban las Escrituras, los cuales socavaban los fundamentos de la inspiración de las Escrituras. Sin embargo, no fue sino a mediados del siglo XIX cuando unos señores llamados Westcott y Hort, se conoce como Westcott y Hort, revolucionaron el tema de la crítica textual. Y hoy la mayoría de las Biblias, la mayoría de las versiones que nosotros tenemos hoy son versiones que vienen de esta revolución de la crítica textual. Pero, amados hermanos, nosotros como cristianos tenemos que creer en la inspiración de las Escrituras. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16: todas las Escrituras son inspiradas por Dios. Del griego teopeusto, que significa exhalada, sopladas por Dios. Nosotros debemos de creer en la inspiración,
pero no solamente en la inspiración, sino en la inspiración plenaria y verbal de las Escrituras. Es decir, que todo lo que está contenido en las Sagradas Escrituras es palabra de Dios. Los críticos textuales dicen que la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no afirman que la Biblia es la palabra de Dios. Pero también nosotros debemos de creer en la preservación de las Escrituras. Y es precisamente si nosotros creemos en la preservación de las Escrituras que vamos a aceptar entonces como palabra de Dios inspirada a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Si alguno de ustedes tiene otra versión, en algunas versiones aparece solamente un pedacito del texto hasta donde hay 2 puntos y luego salta al versículo 8. Nosotros debemos de creer en la inspiración plenaria y verbal de las Escrituras, la preservación de las Escrituras. Y ahora, dentro de este contexto que estamos hablando aquí en la epístola de Juan, nuevamente nos acercamos al mismo error. El problema de los docetistas, el problema de quienes negaban la deidad de Cristo. Ahora, las versiones que nosotros hoy vemos, la mayoría, provienen de una escuela que es la escuela de Alejandría. Mientras que hay otras versiones como la Reina Valera que provienen de la escuela de Antioquía. La escuela de Alejandría es una escuela que se conoce como la escuela de la crítica textual, porque todos los textos tienen alguna diferencia, los manuscritos tienen alguna diferencia, se conoce como los textos minoritarios, mientras que el texto recepto o el texto recibido se conoce como el texto mayoritario. En la Edad Media, Erasmo de Rotterdam tradujo la Biblia y hizo una versión del griego, y esta versión que hizo este erudito fueron las versiones o fueron digamos que la versión en donde los reformadores a partir de ese momento usaron para escribir las traducciones. Es decir, como la Reina Valera y la King James y otras Biblias, tanto en español como en otros idiomas. Pero en el siglo XIX, entonces, los manuscritos del texto recepto son dejados a un lado y ahora se toman los manuscritos críticos de la escuela de Alejandría, los cuales se usan como el texto sinaítico y el texto vaticano, el texto 21 y el texto 61, con los manuscritos 21 y 61, son usados entonces como base para la traducción de estas nuevas versiones, los cuales estaban socavados por personas que habían quitado o añadido a las Sagradas Escrituras.
Y es así entonces como la crítica textual a partir del siglo XIX cobra fuerza, y hoy en día en la mayoría de las Biblias entonces, aunque aparece, se lee al pie de página: este texto no estaba escrito en los manuscritos más antiguos. Ahora, esto es una mentira. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que el texto que usó Erasmo no era el texto más antiguo, el texto Receptus sí contiene textos más antiguos que el texto vaticano y el texto sinaítico. Y aún en los escritos o en las cartas que los primeros pastores escribieron, citaban este texto. Citaban este texto. De manera que nosotros como cristianos, entonces hoy aceptamos como inspirada, infalible y toda suficiente palabra de Dios, Primera de Juan capítulo 5, versículo 7. Habiendo dicho esto, es necesario que entonces miremos que este texto que está a nuestros ojos nos presenta tres testigos que dan testimonio del plan de redención y de la obra de Cristo. Recordemos la voz cuando Cristo fue bautizado, la voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Espíritu Santo da testimonio de la obra de Cristo y aplica esta obra al corazón de los hombres. Y todos los cristianos somos testigos de esa obra de Cristo a través del Espíritu Santo, el cual nos ha transformado y nos ha cambiado. Tres son los que dan testimonio en el cielo. Versículo 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu, y estos tres son uno. El Verbo es Cristo. Recordemos que Juan usa esta palabra verbo o la palabra logos, que también se traduce como palabra, la usa con la palabra verbo para referirse a Cristo, para referirse al Mesías, al Salvador. Tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Son testimonios infalibles que nosotros podemos encontrar y que Juan los está presentando como evidencia, como prueba del mensaje que él ha venido dando. Es como si Juan estuviera frente a un juez y estuviera presentando sus evidencias, su caso, y luego en el capítulo 5 presentara de manera contundente las pruebas del caso que él está presentando. Cristo es nuestro Salvador. Él es el Mesías. Él es nuestro Redentor. Él es nuestra propiciación por nuestros pecados. A través del Espíritu Santo somos regenerados, somos transformados. Y a través de su obra, Él
nos da un nuevo corazón. Eso fue lo que vimos en la clase pasada. Somos nueva criatura. Hemos nacido de nuevo. Y esta fe que ahora nosotros tenemos es la fe que vence al mundo. Y este es el testimonio que hemos recibido. Este es el testimonio y esta es la prueba que confirma este testimonio. Así que, amados hermanos, en esta mañana somos desafiados a creer en la infalibilidad de las Escrituras, que lo que significa es que no fallan, en la inerrancia de las Escrituras, que significa que no tienen error, en la inspiración de las Escrituras, que significa que son dadas por Dios, que son de origen divino, que son autoritativas, y como lo dice la confesión de fe, la palabra de Dios es la única regla segura, infalible en materia de fe y doctrina. Tenemos 3 testigos en la tierra y también 3 testigos en el cielo que dan testimonio de la obra de Cristo, que dan testimonio del Cristo resucitado, que dan testimonio de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo y de su obra en el madero de la cruz a favor de pecadores perdidos. Por eso, en esta mañana, aún si todavía dudas de la veracidad de las Escrituras, si todavía estás colocando en tela de juicio la inspiración de las Escrituras, te invito a que reflexiones. Si todavía estás colocando en tela de juicio la obra de Cristo, te invito a que reflexiones. Ya que la Biblia nos está ofreciendo pruebas contundentes que dan testimonio de su obra y de el alcance y el resultado de su obra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu infinita misericordia. Gracias te damos, oh Dios, porque tú nos permites exponernos a tu palabra. Gracias por este texto, oh Dios. Un texto que es controversial y que ha sido tema de discusiones a lo largo de la historia. Oh Dios, ayúdanos cada día a someternos a tu palabra, oh Dios, y a vivir a la luz de ella. Gracias te damos. Amén. Bien, hermanos, hay alguna pregunta con respecto o concerniente a los 3 testigos, el cual era el tema. 3 testigos en la tierra, 3 testigos en el cielo. Sí, hermano. Ya. Al final termina diciendo, y es que ustedes son, nosotros entendemos la doctrina de la Trinidad, ¿cierto? ¿A qué se refiere cuando dice que ustedes son? Sin embargo, ¿cómo podría verse desde una perspectiva de una persona que viene creyendo en la universidad? Bien, buena pregunta. La Trinidad es algo que nos habla acerca de, por un lado, de la pluralidad, pero por otro lado de la unidad. 3 personas, el Padre, el Verbo
y el Espíritu Santo, pero al mismo tiempo esa unidad. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. La Biblia en ninguna parte nos enseña que hay tres dioses, pero sí nos enseña que hay tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y como lo dice la Confesión de Fe de Westminster, el Padre no procede de nadie, el Hijo procede del Padre y el Espíritu Santo procede tanto del Padre como del Hijo. Tres personas, uno en esencia, Dios. Así que esto es algo que solamente se puede creer por medio de la fe. Sé que lo primero que nos van a decir muchas personas que no creen en la Trinidad, y tocamos estos textos, es que eso no estaba escrito en los manuscritos más antiguos. Sin embargo, nosotros como cristianos somos llamados a creer en las Sagradas Escrituras, y no solamente a creer en algunos textos, sino a creer en todos los textos que la Biblia nos presenta. ¿Otra pregunta? Uno en esencia, tres en persona. Bien, hermanos, vamos a pasar a la cena del Señor, un momento solemne. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 11. Primera Corintios capítulo 11. Dice la bendita y santa palabra de Dios: porque yo recibí del Señor lo que dio y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciaréis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio.
Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Este texto nos ofrece de manera amplia el tema de la institución de la cena del Señor. La cena del Señor fue instituida en aquella misma noche cuando Jesús fue entregado. Y antes comió con sus discípulos la Pascua y tomó el pan en su mano y lo partió y dio a sus discípulos. Luego tomó también la copa y bebió y compartió con sus discípulos el pan, símbolo del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y el vino, símbolo de la sangre de Cristo vertida en el madero de la cruz. A través del pan y del vino, los creyentes tienen comunión con Dios. Compartimos de esa comunión. Pero también Cristo mismo está con nosotros. No como lo decían los de la transustanciación, que se convierte o se transforma el pan en el cuerpo y el vino en la sangre. Pero sí, de manera espiritual, Cristo está en medio de la celebración. Así que, hermanos, es el momento también de examinarnos, de examinar cómo está nuestro corazón, cómo están nuestras vidas delante de Dios. En la iglesia de Corinto, algunos se adelantaban y comían. Quizás dejaban a otros sin comer porque se llenaban. Y no mostraban ese espíritu de la verdadera comunión, en donde todos celebran juntos, entendiendo lo que significa compartir la cena del Señor. Pero ahora nosotros somos llamados a examinar nuestros corazones para ver cómo estamos delante de Dios. ¿Quiénes pueden acercarse a la mesa? Aquellos cristianos que han sido regenerados por la obra de Cristo, pero que además no se encuentran en procesos disciplinarios y que pertenecen a la membresía de la iglesia. Estos pueden acercarse a la mesa del Señor. Les invito, amados hermanos, todo aquel que esté en plena comunión con el Señor puede colocarse de pie. Invito a los hermanos, hermano Johnny, para que repartan el pan y repartan el vino. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por estos elementos que han sido separados para un uso santo. Te pedimos, Señor, que tú los bendigas y que sea para salud de nuestros cuerpos y de nuestras almas. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Permite, Señor, que cada día podamos tener comunión. Cada vez que hacemos esta celebración, podamos tener comunión con nuestros hermanos y comunión con Dios. Gracias te damos. Amén.
y amén. Vamos a entonar el himno 521. Llegamos a la mesa. ...522... himno 522. Los hermanos pueden repartir el pan y el vino. Corona de espinas en tu cielo.
la sangre, caro precio de tu amor. Recuerdo en esa copa de amor, oh Salvador, en tu memoria es que el vino y pan tomamos cada vez, hasta que vengas y tu gran bondad celebraremos por la eternidad. Amén. Participemos así del pan y del vino. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hace esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. En memoria de Cristo, celebramos hoy la cena. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias te damos, oh Dios, por este momento solemne, donde nos congregamos y celebramos tu cena. Anticipo de la cena de las bodas del Cordero. Gracias te damos. Amén.